Saludos amigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes información básica relacionada con este kit de arranque. Es un kit de arranque para compresor de nevera. Este kit de arranque pues está constituido por un relé amperimétrico y un protector térmico o Clixon, y pues se usa para realizar el arranque del compresor de la nevera. Vamos a hablar acerca de su estructura, su funcionamiento y luego la forma de comprobarlo para saber si se encuentra en buenas condiciones. Existen diversos tipos de relés amperimétricos. Este, por ejemplo, se utiliza en compresores cuyo terminal común va en la parte de arriba, puesto que en los compresores usted va a encontrar que tienen 3 pines de conexión. Uno de ellos va arriba y otros 2 abajo, pero hay otros en donde es lo contrario. Uno de ellos va abajo, que sería el común del compresor, y los otros 2 van a la par arriba. En este caso vamos a tratar sobre este en particular, y en otro video vamos a tratar sobre esos otros tipos. El código de referencia de este relé que tenemos acá pues es este que vemos aquí, 21351 4085. Dice que es para 115 voltios. Este específicamente es el que va con la bobina hacia abajo. Pues si lo ponemos con la bobina hacia arriba, por error no nos va a funcionar, se nos puede incluso dañar el compresor. Cuando vayamos a reemplazar un relé o un kit de arranque de un compresor de nevera, hagámoslo siempre por los componentes que tengan el código del original, o bien especificarle al proveedor en el comercio los datos de la etiqueta del compresor, y con eso pues el proveedor le hará la sugerencia de cuál es el kit de arranque que mejor le va para reemplazar el original. Entonces este kit de arranque es básicamente un electroimán, porque trabaja con electricidad para generar un imán que es el que se encarga de pues contribuir, entre otras cosas, a lo que es el arranque del compresor. Viene hecho para un rango de potencia, digamos, rango de potencia del compresor, por lo que cuando vayamos a reemplazarlo, asegurémonos de que el nuevo relé tiene que corresponderse. No vayamos a poner un kit de arranque de menos potencia a un compresor que requiere un kit de arranque de más potencia. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. La estructura tiene una bobina de cobre, que es esta que tenemos acá, y tiene unos terminales. Estos terminales están marcados con el número 1, 2, 3 y 4. Además de eso, tiene acá 2 orificios marcados con la letra M y con la letra S. M es para el pin de marcha o de trabajo del compresor, y ese es para pin de start o arranque del compresor, para que sepamos cuando vayamos a conectarlo al compresor pues hacer coincidir esos terminales. Entonces básicamente es esto. Vean, acá en el terminal 2 tenemos inicio de la bobina. Este terminal 2 son estos mismos puntos que tenemos acá. Entonces este terminal 2 está conectado a una de las puntas de la bobina, como pueden ver, y esa bobina pasa arrollándose a través de este núcleo y viene a salir acá a este otro lado. Este extremo de la bobina va conectado al terminal número 1 del relé amperimétrico, y ese terminal número 1 coincide con el terminal de marcha del compresor, este orificio que tenemos acá. Ahora bien, el terminal número 4, que es este otro que tenemos aquí, también tiene este alambre conectado acá, que no es el de la bobina. Fíjense que los dos extremos del alambre de la bobina son estos dos, y no se conecta con este de acá, directamente no. Entonces el terminal 4 lo que hace es un puente, ven, es un alambre que une al terminal 3, o sea, entre el terminal 3 y 4 lo que hay es un puente, y el terminal 3 coincide con el terminal S o start o arranque del compresor, que es este que tenemos aquí. Entonces la corriente eléctrica ingresaría por el terminal número 2, recorre toda la bobina y sale al terminal 1 para dirigirse al pin de marcha o de trabajo del compresor. Pero considerando que el compresor está apagado y que vamos a ponerlo a funcionar, entonces para que pueda ponerse en marcha requiere un impulso. Ese impulso demanda muchísima corriente, puede ser unos 12 o 15 amperios en el preciso momento del arranque para poder poner a girar el rotor. Entonces esa corriente que demanda el motor para ponerse en funcionamiento es tan alta que genera un imán en la bobina. Dentro de esta bobina hay un núcleo de hierro. Entonces, al generarse ese imán, ese núcleo de hierro se desplaza, en este caso hacia arriba, y acá entre el terminal 2 y 4 se establece un puente internamente. Hay unos contactos que en ese preciso instante se cierran esos contactos y pasa comunicación entre el terminal 2 y el terminal 4, por lo que la corriente que teníamos en el terminal 2 pasa al terminal 4. Del terminal 4 a través de este alambre pasa al terminal 3, y el terminal 3 pasa al pin de arranque o start del compresor. En ese preciso instante en que la bobina de arranque se energiza, es cuando el motor recibe ese impulso necesario para ponerse a funcionar. Es un instante, es una fracción de segundo, tal vez medio segundo cuando mucho.
Ok, entonces una vez que ya el motor se ha puesto a girar, el rotor está en marcha, entonces ya no demanda tanta corriente como lo hizo en el preciso instante, en ese medio segundo del arranque. Entonces, como ya no demanda tanta corriente, esa corriente baja porque ya pasó el instante del arranque. Al caer ese consumo de corriente, entonces el electroimán desaparece. Al desaparecer el electroimán, entonces los contactos que se habían cerrado acá se abren porque la barrita o el núcleo de hierro cae, se libera y cae hacia abajo y abre los contactos que se habían hecho entre terminal 2 y terminal 4. Al abrirse estos terminales, entonces cortan la corriente a la bobina de arranque y el compresor ya queda funcionando únicamente con su bobina de trabajo. Ese es básicamente el funcionamiento de este relé amperimétrico electromecánico. El Clixon o el protector térmico pues obviamente va conectado al terminal común o al pin común del compresor para cerrar circuito y para protección térmica también. Entonces vamos a verlo acá en el diagramita para luego ver cómo se hace la comprobación. Ok, dijimos que el relé tiene terminales marcados con número 2, 4, 1 y 3. Ok, acá tiene un orificio que va al pin de marcha del compresor, otro orificio que va al pin de arranque del compresor y acá un pin común o un orificio que va al común del compresor, que sería el de nuestro protector térmico, dado que esto quedaría de esta manera. Estos coincidirían entonces con los terminales del compresor y acá tendríamos representada la bobina de arranque del compresor y la bobina de marcha del compresor. Luego el terminal común, como habíamos dicho, va a cerrar a neutro de la alimentación de 120 voltios. Ok, la fase entraría a través del terminal 2, luego pasaría a través de la bobinita del relé al terminal 1, que va a coincidir con el terminal M o pin de la bobina de marcha del compresor. Esa corriente pasa a través de la bobina de marcha y por el protector térmico cierra a neutro de la red eléctrica. En ese momento les decía, demanda mucha corriente para poder salir y esa corriente alta genera un campo magnético en la bobina y esta barrita que tenemos acá, que es el núcleo de hierro del relé, es atraída por el imán hacia arriba y cierra estos contactos que tenemos entre 2 y 4, entre terminal 2 y 4. Lo que se establece es un puente. Entonces la fase que teníamos aquí, que va hacia la bobina, esa corriente pasa a través de estos contactos al terminal 4 y del terminal 4 pasa a través de este puente al terminal 3. Y el terminal 3 conecta a la bobina de arranque del compresor y cierra el circuito a neutro. Se energiza la bobina de arranque, le da el impulso, por decirlo así, inicial al motor para que ponga a girar al rotor. Esa es la forma en que esto funciona, no es más que eso. Vamos a ver su comprobación entonces, y una primera comprobación que podemos hacer es precisamente agitar el relé para ver si suena el núcleo internamente. Ok, ahí lo tenemos. Es una primera comprobación para saber si el núcleo está trabado o no. Entonces ahora, con el uso de un multímetro o bien con un probador de continuidad, nosotros vamos a realizar las comprobaciones. Ponemos nuestro multímetro en función de continuidad y vamos a ver entonces. Dijimos que en el terminal 2 hay uno de los terminales de la bobina del relé y que el otro extremo de esa bobina está aquí en el terminal número 1. Vamos a ver, ahí tiene continuidad, ¿ven? Eso significa que la bobina está bien. Entre los terminales 2 y 4 no debe haber continuidad, ¿ok? Si hubiera continuidad en este punto, entonces el relé estaría malo, estaría trabado. Recuerden que esta bobinita va hacia abajo, ¿verdad? Es la posición normal de este relé. Ahora bien, ahí entre 2 y 4 no debe haber continuidad en esta posición, pero si ponemos el relé con la bobina hacia arriba, tiene que darse la continuidad. Vamos a ver. Ok, ahí lo tienen, ¿ven? Y si la ponemos hacia abajo, se corta la continuidad. Ok, ¿ven? Eso es lo normal en este tipo de relés. Ok, si queremos ver entre el terminal 3 y 4, pues tiene que haber continuidad porque es un puente lo que hay, ven, es una línea de cobre. Es lo normal. Ahí tenemos entonces la continuidad de estos relés amperimétricos que funcionan con bobina hacia abajo. Recuerden, si un relé de este tipo lo ponemos con la bobina hacia arriba, no nos va a funcionar y va a dañar probablemente al compresor. Ok, en cuanto al Clixon, pues el protector térmico, pues sencillamente le medimos continuidad. Ponemos uno de los terminales en este pin y pues al otro terminal le ponemos esta otra punta de prueba y tiene que dar continuidad. Ven, ahí está dando continuidad. Si quisiéramos ir más allá, pues lo que podemos hacer es calentar con una flama el protector térmico con un encendedor y tiene que cortarse la continuidad en un momento
por el calentamiento. Recuerden que este protector lo que hace es cortar la corriente cuando hay un sobrecalentamiento o una sobrecarga. Esa es básicamente la estructura, el funcionamiento y la forma de comprobar este tipo de relés y la forma de comprobar este protector térmico. Y acá pues diagramita básico por si ustedes lo consideran, hacer una captura de pantalla por si quieren tenerlo. Gracias por sus visitas, por su like, por sus comentarios. Que Dios les bendiga a todos, amigos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.